Bienvenidos a la masterclass sobre el entrenamiento del sistema digestivo, una metodología que está muy en auge ahora mismo. Rubén, explícanos en qué consiste. El entrenamiento del sistema digestivo es un proceso que nos va a permitir mejorar el rendimiento deportivo y principalmente nos va a permitir mejorar el rendimiento deportivo porque nos va a ayudar a aumentar la ingesta de los hidratos de carbono, pero sobre todo a la utilización o la absorción de esos hidratos de carbono, evidentemente durante la práctica de la actividad física, vamos. Y para el que no está dentro del mundillo de la nutrición, ¿por qué es trending topic ahora mismo en un ámbito deportivo? Los nutricionistas deportivos y los fisiólogos tenemos claro que es una herramienta de trabajo indispensable hoy en día para poder disputar en las pruebas de, sobre todo, de endurance y al final de resistencia, ¿no? Hace unos años que vamos viendo cómo, sobre todo en el ciclismo, se está trabajando con ingestas de hidrato de carbono muy alto. Y sobre todo, a partir del 2020, que unos investigadores españoles publicaron unos artículos en el entorno de 120 gramos de hidrato de carbono por hora, cómo producíamos mejoras tanto en el rendimiento como en la recuperación, pues bueno, desde ese momento fue como una inflexión y que se empezó a trabajar este método o este entrenamiento del sistema digestivo. O sea, para que se entienda, podemos hacer un paralelismo con el potenciómetro hace 15-20 años que se empezó a instaurar en el mundo profesional y poco a poco fue llegando hasta los amateurs también. Sí, sería un poco ese símil. Hoy en día, pues todo el mundo, en aquella época, ¿no? Todo el mundo entrenaba y todo el mundo entrenaba duro, sobre todo los profesionales. Pero claro, los que eran capaces de medir y de analizar mejor los datos, pues al final conseguían mejores resultados. Pues un poco hoy en día que está pasando todo el mundo, a colación de lo que hemos estado hablando, todo el mundo va ingiriendo hidratos de carbono y somos conscientes de que ya el avituallamiento es indispensable, pero una cosa es yo hago un avituallamiento y otra cosa es hago un entrenamiento del sistema digestivo como método de mejorar el rendimiento como consecuencia de la absorción y la utilización del hidrato de carbono. Vale, pues vamos allá, vamos a entrar en profundidad, porque me has comentado que hay diferentes fases en este entrenamiento. Claro, es un método que como si fuera un entrenamiento físico, pues va a producirse, ¿no?, a lo largo de diferentes etapas, ¿no? Y principalmente diferenciaríamos dos bloques. En las dos primeras etapas en las que vamos a trabajar principalmente adaptaciones de la parte alta del intestino, ¿no?, el estómago, y las últimas 4 fases, o las siguientes 4 fases, serían adaptaciones de la parte baja del intestino, o sea, del sistema digestivo, el intestino, principalmente absorción de hidrato de carbono, glucosa, fructosa. ¿Cómo podemos proceder durante todas estas etapas? Pues bueno, empezaríamos en la primera fase, que como hemos dicho consiste en aumentar o facilitar, ¿no?, la distensión del estómago. Lo que vamos a intentar es que el estómago trabaje más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a intentar hacer bloques de 2-3 semanas en las que vamos a intentar utilizar volúmenes de principalmente agua, 1 litro cada hora, más o menos, de manera que el estómago va a acostumbrarse a distendirse. ¿Cuándo pasaré a la siguiente fase? En el momento en que yo termine mis entrenamientos y no tenga esa sensación de empacho. En esta segunda fase serán volúmenes similares, 400, 500 mililitros, intentaremos ya cada hora, pero introduciremos una bebida con hidratos de carbono, en este caso una bebida isotónica. Un buen ratio, 3:1, glucosa-fructosa, que no sea muy alto en fructosa, que veremos por qué luego iremos aumentando la cantidad de fructosa. Y funcionaremos un poco igual, iremos ingiriendo esta isotónica periódicamente y con estos volúmenes. Cuando notamos que el estómago ya no se nos empacha tanto, pasaríamos a la siguiente fase, que ya entraríamos en las fases de absorción intestinal. ¿Qué cosas tenemos que tener o qué premisas tenemos que tener en cuenta ahí? Vamos a utilizar alimentos que al intestino y al estómago también nos cuesta un poco trabajar. Utilizaremos gominolas, utilizaremos fruta deshidratada, podemos utilizar plátanos, podemos utilizar guayaba. No todo tiene que ser con alimentos, digamos, procesados o con barritas o geles. ¿Por qué? Porque estamos en una fase en la que nos vamos a intentar mantener en torno a 40-50 gramos de hidrato de carbono por hora. Como vamos a seguir manteniendo la bebida isotónica y con las ingestas, probablemente con una ingesta cada 50 minutos vamos a tener suficiente. Claro, cuando esto lo hacemos durante muchas horas, también nos vamos a sentir empachados. ¿En qué momento pasaremos? Normalmente entre 2 y 3 semanas vamos a poder pasar a la siguiente fase. O en el momento en que nosotros ya nos sintamos cómodos intestinalmente. A partir de ahí, la misma rutina, pero en lugar de hacer una ingesta sólida, haremos 2. Mantendremos la bebida isotónica con quizá una ingesta cada 30 minutos en lugar de cada 45. Y de esta manera ya podremos conseguir llegar a 60-70 gramos de hidrato de carbono por hora. Ya hemos dado ese pasito. Quizá en esta cuarta fase ya es conveniente empezar a utilizar productos más específicos, pues con geles clásicas o barritas clásicas, ¿no? Como puede ser el caso de las que utilizamos de Crohn, pues barritas de gominolas con un ratio entre comillas normal de glucosa-fructosa con 25 gramos más o menos de hidrato de carbono por cada producto, ¿no? Para que no sea todo alimento más masticable. Cuando a nivel intestinal funcionamos bien otra vez, que serán 2-3 semanas, ya pasaríamos a las fases más altas, ¿no? Las más complicadas y las que evidentemente
evidentemente requieren más atención. ¿Y qué premisas tenemos que tener en cuenta ahí? Importantísimo incrementar la cantidad de fructosa. ¿Por qué? Porque solo con la glucosa el intestino no va a poder absorber tanto hidrato de carbono, por lo tanto tenemos que introducir la fructosa, y ahí sí que tenemos dependencia de productos más específicos y entran en juego pues productos como por ejemplo puede ser la gama hiper de Crown, que ¿qué ventaja tiene? Da igual que sea la barrita o el gel, vamos a poder tener un ratio ya de 10,08 glucosa fructosa. Por lo tanto, como en las fases previas ya hemos ido entrenando al intestino a absorber la fructosa porque iba viendo un poco de cantidad de fructosa, en estas fases más avanzadas el intestino lo podrá absorber más. ¿Qué dificultad vamos a tener si utilizamos solo alimento o geles? Que claro, si yo quiero ir a 100 o 120 gramos de hidrato de carbono para hora, ¿cada cuántas veces tengo que comer? Y ahí entra a juego el, entre comillas, alimento que vamos a poner en el bidón. Entonces claro, si yo tengo un producto como el Hyperdrink en el que en un bidón de medio litro soy capaz de poner 90 gramos de hidrato de carbono con un ratio de glucosa fructosa acertado para estas fases, con pocas ingestas de geles o sólido voy a poder estar en torno a 120 o más gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Dónde está el límite de la ingesta? El teórico es 120, pero en la práctica real estamos viendo que se puede superar, pero ya es una variable muy individual. Y todavía hay estudios, ¿no?, que se están realizando y se están analizando. Claro, todo eso está ahora mismo en estudio y a veces la práctica real va más adelantada a los estudios, porque los estudios tienen sus protocolos y va todo un poco más lento. Bueno, hay datos incluso, tú me has comentado antes, de Froome en cierto Giro de Italia llegando a consumir ¿qué cantidad? Sí, efectivamente. En el Giro de Italia del 2018, no sé si fue exactamente la etapa de Sestriere, pero bueno, la etapa que él fue en fuga, la 18 o 19, hay tramos en el que consume hasta, no sé si eran 300 gramos de hidrato de carbono por hora. ¡Por hora! Claro, eso se nos escapa de los cánones de la gran mayoría, pero las ingestas altas de hidrato de carbono estaban presentes ya en el 2018. Si él lo estaba aplicando en el 2018, es que venía anteriormente ya haciéndose. Claro, lo que hay que dejar muy claro es que esto es un proceso, un entrenamiento como el fisiológico, como el del cuerpo, que tiene que tener una continuidad, un procedimiento, y no es, pues yo he oído que hay que meter 120 gramos por hora, hoy que es sábado voy a probarlo. Claro, totalmente de acuerdo, es lo que me estamos hablando, es un sistema de entrenamiento, ¿no? En este caso del sistema digestivo. Entonces, si yo puedo, un momento dado, un sábado, en una carrera de 2 horas, un juvenil o un máster puede tomar 200 gramos de hidrato de carbono en 2 horas, pero realmente que lo haya tragado no significa que a nivel intestinal lo absorba y vaya a utilizar esos hidratos de carbono. Probablemente si no ha hecho un proceso, no ha realizado todo el proceso, la pregunta es, ¿podría seguir manteniendo este ritmo de ingestas durante 4 horas? Seguramente va a ser que no. Por lo tanto, es que ese hidrato de carbono que está consumiendo no lo está absorbiendo. Entonces queda claro que este tipo de nutrición ya en las fases elevadas, 5 y 6, sería para personas que llevan una buena planificación de entrenamiento. Claro. No sería necesario para perfiles que salen ocasionalmente a entrenar, a divertirse. Claro, para una práctica de ciclismo más lúdica o más cicloturista sin el ámbito de la competición, pues yo recomendaría ingestas de entre 50 y 70 gramos a la hora, que manteniendo ese ritmo de ingestas de aporte de hidrato de carbono puede terminar, si está medianamente preparado, cualquier prueba deportiva, y eso con una bebida isotónica y una ingesta de unos 30 gramos cada 40 minutos en formato barrita o gel o incluso gominola o guayaba o membrillo o fruta, lo puede hacer, entre comillas, cualquiera. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho una explicación bastante completa para que el usuario medio pueda entender por dónde va esta nueva tendencia. Sí, eso es. ¿Algo que añadir? Bueno, un poco por poner la puntilla, Dani, yo diría que a nivel de rendimiento deportivo, el deportista que no quiera quedarse fuera de los primeros puestos o que quiera seguir mejorando su rendimiento, tiene que implementar un trabajo de entrenamiento del sistema digestivo sí o sí. Muy bien, pues ya sabéis, si queréis seguir aprendiendo, estad muy atentos porque próximamente se van a publicar aquí también vídeos con estrategias nutricionales específicas que nos va a mostrar Rubén y en donde vais a poder ver puesto a la práctica pues todo este conocimiento teórico. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.